Bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Luis Rivas y en la clase de hoy aprenderás a calcular el volumen de cuerpos geométricos. En primer lugar, hablaremos sobre cómo calcular el volumen de un prisma. Un prisma es un cuerpo geométrico formado por dos caras poligonales, paralelas e iguales, que se llaman bases, y tantas caras rectangulares como lado tenga cada base. Por ejemplo, si tiene 6 lados, son 6 caras laterales, 5 lados, 6 caras rectangulares también. Para calcular el volumen de un prisma se tiene que multiplicar el área de la base por su altura. Esta sería la fórmula para calcular su volumen. Y el área de la base puede cambiar dependiendo de qué polígono se trate. Puede ser un triángulo, base por altura entre 2, un cuadrado que es lado por lado, o arista al cuadrado, y de aquí en adelante sería el número de lados por la medida de ese lado por el apotema entre 2, para polígonos con 5 lados o más. Por ejemplo, tenemos el primer caso. El volumen de un cubo es el resultado de multiplicar su arista al cubo. Si tenemos, por ejemplo, 8 centímetros de arista, sería 8 al cubo. 8 por 8 por 8. Y eso nos da como resultado 512 centímetros cúbicos. Por otra parte, tenemos el volumen de un ortoedro, que es el producto de las longitudes de sus aristas, ancho por largo por alto. Por ejemplo, tenemos este cuerpo rectangular, así que su volumen viene dado por el ancho, 3 metros, por el largo, 10 metros, por la altura, 2.5 metros. 3 por 10 da 30 metros cuadrados, 30 metros cuadrados por 2,5 da 75 metros cúbicos. Y así es como se calcularía el volumen de un prisma recto. Veamos otro ejemplo. Calcule el volumen en centímetros cúbicos de una habitación que tiene 5 metros de largo, 4 metros de ancho y 2,5 metros de alto. Como es un prisma recto, un ortoedro, tenemos que calcular el ancho por el alto por el largo. El ancho de 4 metros, el alto de 2,5 metros y el largo de 5 metros. 4 por 2,5 da 10. 10 por 5 metros da 50 metros cúbicos. Una vez que tenemos el volumen, tenemos que convertirlo a centímetros cúbicos, como lo indica el problema. Para convertir a centímetros cúbicos, tenemos que multiplicar por 1000 dos veces. Por 1000 y por 1000, lo que nos da resultado multiplicar por 1.000.000. Así que 50 metros cúbicos serían 50 millones de centímetros cúbicos. Y con esto tendríamos el volumen en centímetros cúbicos. Ahora veamos cómo calcular el volumen de un prisma pentagonal. En este prisma tiene los lados que miden 2,3 centímetros. Tiene una altura de 5 centímetros y el polígono, que es un pentágono, tiene un apotema de 1,5 centímetros. Para calcular su volumen, aplicamos la fórmula área de la base por la altura. La base sería el perímetro por el apotema entre 2. El perímetro es el número de lados por la medida de dicho lado. Como es un pentágono, son 5 lados y cada uno mide 2,3. Así que sustituimos 2,3 centímetros, el apotema mide 1,5 centímetros y lo vamos a dividir entre 2. Multiplicamos estos 2 centímetros y nos da 3,45 centímetros al cuadrado. Lo multiplicamos por 5 y da 17,25 centímetros al cuadrado. Finalmente lo dividimos entre 2 y obtenemos un área de la base de 8,625 centímetros al cuadrado. Ahora tenemos que multiplicar el área de la base por la altura, que son 5 centímetros. 8,625 por 5 da 43,125 centímetros cúbicos al cuadrado, más centímetros al lado nos da centímetros al cubo. Y así tendríamos el volumen de nuestro prisma pentagonal. Ahora realicemos el siguiente ejercicio. Calcule el volumen de un prisma hexagonal, cuya base tiene un apotema de 1,5 centímetros, cada lado mide 2 centímetros y tiene una altura de 3 centímetros, como se muestra en la imagen. El volumen de un prisma hexagonal, nuevamente, es el área de la base por la altura. El perímetro por el apotema entre 2 sería el área de la base, pero esta vez son 6 lados. Cada lado mide 2 centímetros y el apotema 1,5. 2
por 1,5, que es lo mismo que multiplicar 2 por 3 medios, nos da como resultado 3 centímetros al cuadrado. 6 por 3 da 18 centímetros al cuadrado y 18 entre 2 nos da un área de la base de 9 centímetros al cuadrado. Ahora lo tenemos que multiplicar por la altura. 9 centímetros al cuadrado por la altura de 3 centímetros nos da un volumen de 27 centímetros cúbicos. Ese sería el volumen de nuestro prisma hexagonal, 27 centímetros cúbicos. Ahora resolvamos el siguiente problema. En un almacén de dimensiones 3 metros de ancho, 5 metros de largo y 2 metros de alto, queremos almacenar cajas de dimensiones 6 decímetros de ancho, 10 decímetros de largo y 4 decímetros de alto. ¿Cuántas cajas podremos almacenar? Para ello tenemos que calcular el volumen del almacén, el cual sería el ancho por el largo por el alto, 3 por 5 por 2 metros. Eso nos da como resultado 3 por 5, 15 por 2, 30. 30 metros cúbicos es el volumen del almacén. Luego tenemos que calcular el volumen de las cajas, que sería 6 decímetros por 10 decímetros por 4 decímetros. 6 por 10, 60, 60 por 4 da 240 decímetros cúbicos. Aquí observamos que tienen diferentes unidades, así que tenemos que transformar los decímetros cúbicos. Los convertimos de decímetros cúbicos a metros cúbicos. Como estamos subiendo una sola cantidad, tenemos que dividir entre 1000, como se muestra ahí. Se eliminan los decímetros cúbicos y nos quedaría el resultado en metros cúbicos. Dividimos y eso nos da como resultado 0,24 metros cúbicos. Se ha desplazado la coma hacia la izquierda. Ya que tenemos los dos volúmenes en metros cúbicos, ahora vamos a calcular la relación. La cantidad de las cajas se obtendrá al dividir el volumen del almacén entre el volumen de cada caja. Volumen del almacén entre el volumen de la caja sería el resultado de dividir 30 metros cúbicos entre 0,24 metros cúbicos y eso nos da como resultado 125 cajas. En el almacén se podrán almacenar 125 cajas que tengan estas dimensiones. Ahora veremos cómo calcular el volumen de un cilindro. El volumen de un cilindro es el área de la base por la altura, al igual que los prismas, pero su base esta vez es un círculo. Así que la fórmula sería el radio al cuadrado por pi. Este sería el área de la base por la altura. Pero en este ejercicio nos dan el diámetro de 24 centímetros. Para calcular el radio tendríamos que dividir el diámetro entre 2. 24 entre 2 nos da un radio de 12 centímetros. Ahora si aplicamos la fórmula del volumen, sustituimos donde va el radio, colocamos 12 centímetros. 12 al cuadrado nos da 144 centímetros cuadrados. 144 por 30 nos da 4320 centímetros cúbicos, multiplicados por pi. Lo podemos multiplicar por pi, da 13.571,68 centímetros cúbicos. Y para obtener una mayor precisión, lo podemos dejar como 4320 pi centímetros cúbicos. Ustedes deciden la fórmula que sea más cómoda. Aquí para trabajar en la vida real y aquí para realizar cálculos precisos. Y así se calcula el volumen de un cilindro. Veamos otro ejercicio. Se vierten 7 centímetros cúbicos de agua en un recipiente cilíndrico de 1,3 centímetros de radio. ¿Qué altura alcanzará el agua? Nos dicen que el cilindro tiene un radio de 1,3 centímetros y tenemos que calcular la altura. Pero ya conocemos el volumen de esa agua. Así que de nuestra fórmula del volumen de un cilindro, radio al cuadrado por altura por pi, tenemos que despejar la altura, ya que es lo que nos piden. Despejamos. El pi y el radio al cuadrado que está multiplicando de altura van a pasar dividiendo el volumen. Y así ya tendríamos la altura. Sustituimos. El volumen del agua es 7 centímetros cúbicos. Pi es una constante y el radio sería 1,3 centímetros y lo elevamos al cuadrado.
Eso nos da como resultado 1,69 centímetros cuadrados. Ahora dividimos 7 entre pi por 1,69 centímetros cuadrados y nos va a quedar una altura de 1,318, que podemos aproximar a 1,32 centímetros. Como pueden ver, centímetros al cubo entre centímetros al cuadrado, 3 menos 1 nos da centímetros a la 1, ya que es una longitud. Esta sería la altura que alcanzará el agua, 1,32 centímetros. Ahora veamos cómo calcular el volumen de una esfera. El volumen de una esfera se puede obtener a partir del volumen de un cilindro y de dos conos. Esto es una propiedad muy interesante. Recordemos que una esfera se podría decir como una combinación de muchos círculos. Círculos que tienen un radio más pequeño en estas posiciones, en los polos, y que aumentan de radio a medida que se acercan al ecuador. Así que el volumen de una esfera se puede obtener de un cilindro restándole el volumen de dos conos. ¿Por qué ocurre esto? Vamos a inscribir una circunferencia dentro de un cilindro, de modo que la altura del cilindro sea el diámetro de la esfera, o 2 veces el radio, como se muestra en la imagen. La altura es 2 veces el radio. Con esta información podemos calcular el volumen de la esfera, que es el volumen del cilindro menos el volumen del cono. El volumen del cilindro es radio al cuadrado por pi por la altura, y el del cono es pi por radio al cuadrado por altura, pero dividido entre 3. Pero la altura es 2 por r, 2 veces el radio, lo que sería el diámetro. Así que donde va h vamos a colocar 2 por r. R por r nos da r al cubo. Exponente 2, exponente 1 queda exponente al cubo. Ya tenemos el volumen del cilindro, tomando este caso. Ahora calculemos el volumen del cono. Donde va h colocamos 2 por r. R a la 1 por r al cuadrado nos da r al cubo. Y este 2 multiplicar 1 y nos queda 2 tercios de pi radio al cubo. Ahora realizamos la resta. Volumen del cilindro menos el volumen del cono. Acá realizamos unas operaciones entre fracciones, pero para facilitar los cálculos observamos que el 2 es lo mismo que escribir 6 entre 3. 6 entre 3 da 2. Ahora tenemos fracciones con el mismo denominador, así que restamos los numeradores. 6 menos 2 nos da 4 tercios de pi radio al cubo. Y esta es la fórmula para calcular el volumen de una esfera. Y se cumple la que habíamos dicho. Se puede calcular a partir de un cilindro y dos conos. Veamos un ejemplo. Calcula el volumen de una esfera que tiene un radio de 5 centímetros. Utilizamos la fórmula 4 tercios de pi por el radio al cubo. Sustituimos el radio, que es nuestra única variable, 5 centímetros al cubo, 5 por 5 por 5 nos da 125 centímetros al cubo. Lo multiplicamos por 4 y nos da 500 centímetros cúbicos. Luego lo multiplicamos por pi y da 1570,8 centímetros al cubo. Lo dividimos entre 3 y obtenemos un volumen de 523,60 centímetros al cubo. Una única variable y nos dio el siguiente volumen. Ahora veamos el siguiente ejercicio. Recordemos en que entre el volumen y la capacidad existe una relación. Así que nos preguntan, calcule el radio de una esfera que tiene una capacidad de 2 litros, pero exprese el resultado en centímetros. El único dato que nos dan es que la capacidad es de 2 litros, pero sabemos que 1 kilolitro es igual a 1 metro cúbico. 1 litro es igual a 1 decímetro cúbico. 1 mililitro es igual a 1 centímetro cúbico. Estas relaciones las habíamos visto en un video anterior sobre las unidades de longitud, capacidad y volumen. Por lo tanto, tenemos 2 litros, así que serían 2 decímetros cúbicos. La vamos a convertir a mililitros. 2 litros a mililitros, tenemos que bajar 3 escalones, así que multiplicamos por 1000, un 1 seguido de 3 ceros. 2 por 1000 nos da 2000 mililitros. ¿Por qué transformamos a mililitros? Con el objetivo de convertirlo en centímetros cúbicos, ya que nos piden el resultado en centímetros.
Por lo tanto, la capacidad es de 2000 mililitros y el volumen es de 2000 centímetros cúbicos. 2000 mililitros es igual a 2000 centímetros cúbicos. Ya que tenemos el volumen, veamos la fórmula del volumen de una esfera. 4/3 de pi por el radio al cubo. Conocemos el volumen, así que nos piden calcular el radio. Vamos a despejar. El 3 que está dividiendo pasa multiplicando a la b, el volumen. El 4 que está multiplicando pasa dividiendo, al igual que el pi. Y el cubo que está con la r, el r al cubo, va a pasar al otro lado de la igualdad como una raíz cúbica. Recordando que la potencia es lo opuesto a la radicación. Así que la fórmula para calcular el radio sería la raíz cúbica de 3 veces el volumen entre 4pi. Sustituimos, el volumen es de 2000 centímetros cúbicos. Lo multiplicamos por 3 y da 6000 centímetros cúbicos. 6000 entre 4pi nos da 477,46 centímetros cúbicos. Por último, extraemos la raíz cúbica y nos da como resultado un radio de 7,81 o 7,816 centímetros. Este sería el radio de una esfera que tiene una capacidad de 2 litros. Ahora veamos otro ejercicio. En una fábrica de pelotas de tenis se empaquetan 2 pelotas de 3,25 centímetros de radio en un envase cilíndrico de 7 centímetros de diámetro y 20 centímetros de altura. Nos preguntan, ¿cuál es la diferencia de volumen entre las 2 pelotas y el envase? ¿Se podría incluir otra pelota? ¿Por qué? Veámosla primero, la diferencia de volumen. Tenemos que calcular el volumen de las pelotas de tenis y el volumen del envase. Una es una esfera y el otro es un cilindro. Se calcula el volumen de las esferas. 4/3 de pi por el radio al cubo. El radio es de 3,25 centímetros. Elevado al cubo nos da como resultado 34,33 centímetros al cubo. Lo multiplicamos por 4 y da 137,3125 centímetros al cubo. Lo multiplicamos por pi, da 431,38. Por último lo dividimos entre 3 y se obtiene un volumen de 143,79 centímetros al cubo. Este sería el volumen de una esfera, pero son 2 pelotas, así que multiplicamos el resultado por 2. 143,79 por 2 nos da como resultado 287,59 centímetros al cubo. Este sería el volumen de las 2 pelotas de tenis, que son unas esferas. Ahora vamos a calcular el volumen del cilindro, que es el envase. El radio al cuadrado por la altura por pi. El radio es la mitad del diámetro. El diámetro es de 7 centímetros, así que el radio es de 3,5, la mitad. Elevado al cuadrado nos da 12,25 centímetros al cuadrado. Luego lo multiplicamos por la altura, que son 20 centímetros, y nos da 245 centímetros al cubo. Por pi, eso nos da como resultado 769,69 centímetros al cubo. Y ya tendríamos el volumen del cilindro, el del cilindro y de las 2 esferas. Así que nos piden calcular la diferencia, la resta. La diferencia entre ambos volúmenes sería 769,69 menos 287,59, lo que nos da un resultado, una diferencia de volumen de 482,1 centímetros al cubo. Aquí tenemos una representación gráfica del problema. Un envase de 20 centímetros de altura y encontramos 2 pelotas que tienen un radio de 3,25 centímetros, así que su diámetro completo sería el doble, 6,5. También nos preguntan si se podría incluir otra pelota. Primero veamos el volumen de esfera, 143,795. La diferencia obtenida entre el volumen del envase y de las pelotas es de 482,1 centímetros cúbicos. Por volumen ya sabemos que sí cabría una esfera más. Ahora veamos por las longitudes. Si agregamos una pelota más, como pueden ver, serían 6,5 centímetros más de altura. Eso nos da como resultado 19,5, que es el resultado de multiplicar
el diámetro de cada pelota por 3. Así que sí podría incluirse otra pelota, porque la altura de las 3 juntas sería 19,5 centímetros y la altura del cilindro es de 20 centímetros. Así que sí cabría otra pelota de tenis más. Ya hemos calculado la diferencia del volumen y la segunda pregunta referente a la longitud y la posibilidad de incluir 3 pelotas. Ahora veamos el siguiente ejercicio. Calcule la altura de un prisma que tiene como área de la base 12 decímetros al cuadrado y 48 litros de capacidad. Primero, sabemos que 1 litro es igual a 1 decímetro cúbico, es decir, un cubo que tiene 1 decímetro de arista. Por lo tanto, esos 48 litros equivalen a 48 decímetros cúbicos de volumen. La fórmula para calcular el volumen de un prisma es el área de la base por la altura. Y ya sabemos el volumen que posee 48 decímetros al cubo. El área de la base es de 12 decímetros al cubo. Así que este 12 que está multiplicando la h va a pasar dividiendo al 48. 48 entre 12 nos da una altura de 4 decímetros. Por lo tanto, la altura del prisma, que tiene una base de 12 centímetros y tiene 48 litros de capacidad, es de 4 decímetros. Y con ello ya habríamos resuelto el problema. Ahora veamos el siguiente ejercicio. Una lata de refresco con forma de cilindro contiene 33 centilitros. Nos preguntan, calcular el radio de la lata sabiendo que su altura es de 15 centímetros. Tenemos su capacidad y su altura. Capacidad 33 centilitros. Sabemos que 1 centilitro son 10 mililitros, ya que solo bajamos un escalón. De centi a mili multiplicamos por 10. 1 litro es 1 decímetro cúbico y 1 mililitro es 1 centímetro cúbico. Así que vamos a transformar estos centilitros a mililitros, con el objetivo de llevarlo a centímetros cúbicos y simplificar con estos centímetros. Como bajamos un escalón, simplemente multiplicamos por 10. 33 por 10 da 330 mililitros y se eliminan los centilitros como unidad. 330 mililitros sería nuestra capacidad, lo que se traduce en 330 centímetros cúbicos. Ya que tenemos el volumen y la altura, veamos la fórmula del volumen de un cilindro. Pi por el radio al cuadrado por la altura, la cual vamos a despejar el radio, ya que es lo que nos pide el problema. El radio sería la raíz del volumen y le vamos a dividir el pi y la altura, que pasaron dividiendo. Sustituimos. De tener nuestros 330 centímetros al cubo, le vamos a pasar a dividir el 15 centímetros al cubo y el pi, como se muestra a continuación. Realizamos la división y se obtiene una cantidad aproximada de 7 centímetros al cuadrado, 00. Así que se colocó como un número entero. Se aplica la raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad y se obtiene un radio de 2,646 centímetros. Como el 6 es mayor que 5, lo podemos redondear a 2,65 centímetros. Este sería el radio de una lata de refresco que contiene 33 centilitros y que tiene una altura de 15 centímetros. Y con ello hemos resuelto otro problema de la vida diaria. Veamos el siguiente ejercicio. Una piscina tiene 8 metros de largo, 6 metros de ancho y 1,5 metros de profundidad. ¿Cuántos litros de agua son necesarios para llenarla? Para ello calculamos el volumen de la piscina, ancho por largo por profundidad. El ancho 6 metros, el largo 8 metros y la profundidad 1,5 metros. 6 por 8 por 1,5, que es igual a 3 medios, nos da como resultado 72 metros al cubo. Ahora,
Si sabemos que un decímetro cúbico es un litro y un metro cúbico es un kilolitro, vamos a transformar de volumen a capacidad. Vamos a convertir estos metros cúbicos a kilolitros. Así que tenemos una capacidad de 72 kilolitros. Pero nos piden el resultado en cuántos litros. Así que realizamos la conversión de kilolitros a litros, que tenemos que bajar 3 escalones. Así que multiplicamos por 1000. Un 1 seguido de 3 ceros. 72 por 1000 nos da 72.000 litros. Así que la capacidad o la cantidad de agua que se requiere serían 72.000 litros de agua para llenar la piscina. Ahora veamos cómo calcular el volumen de una pirámide. El volumen de una pirámide es la tercera parte del producto de la base por su altura. Es decir, multiplicamos el área de la base por la altura entre 3. Así que vamos a realizar un ejercicio. Esta pirámide cuadrangular que tiene una base cuadrada de 3 por 3 centímetros y una altura de 7 centímetros. El área de la base 3 por 3 nos da 9 centímetros al cuadrado. Lo multiplicamos por la altura, que son 7 centímetros. 9 por 7 da 63 centímetros al cubo. Luego lo vamos a dividir entre 3 como indica la fórmula y se obtiene un volumen de 21 centímetros al cubo. Y con ello se calcularía el volumen de una pirámide. Área de la base por altura entre 3. Veamos otro ejercicio. El volumen de una pirámide hexagonal, la cual tiene un apotema de 2 centímetros, un lado de 3,5 centímetros y una altura de 8,8 centímetros. El volumen es 1/3 del área de la base por la altura. El área de la base viene dada por perímetro por el apotema entre 2. El perímetro es el número de lados, que son 6, por la medida 3,5 por el apotema entre 2. Así que sustituimos 3,5 como lado, 2 como apotema. Si multiplicamos 6 por 2 por 3,5 nos da 42 centímetros al cubo. Si lo dividimos entre 2 nos da 21 centímetros al cubo. Ya tendríamos el área de la base. Ahora lo tenemos que multiplicar por la altura, que son 8 centímetros. 21 por 8 da 168 centímetros al cubo. Entre 3 nos da un volumen de 56 centímetros al cubo. Este sería el volumen de una pirámide hexagonal, con estas características. Ahora veamos cómo calcular el volumen de un cono. El volumen de un cono es muy similar al volumen de una pirámide, ya que si aumentamos el número de caras laterales, se acercará cada vez más a un cono. Así que es la tercera parte de la base por la altura. La única diferencia es que su base es radio al cuadrado por pi, el área de un círculo. Así que realizamos el siguiente ejercicio. Calcula el volumen de un cono que tiene 5 centímetros de radio y una altura de 6 centímetros. El volumen es área de la base por altura entre 3 por pi. Se calcula el área de la base, que en este caso es un círculo. Pi por el radio al cuadrado. El radio es 5 centímetros. Y le damos al cuadrado da 25. 25 por pi nos da como resultado 78,54 centímetros al cuadrado. Y este sería el área de la base. Ahora lo multiplicamos por la altura, que son 6 centímetros. Y lo vamos a dividir entre 3. 78,54 por 6 nos da 471,24 centímetros al cubo entre 3. Si realizamos la división, se obtiene un volumen de 157,08 centímetros al cubo. Este sería el volumen del cono, que posee un radio de 5 centímetros y una altura de 6 centímetros. Ahora veamos el siguiente ejercicio. Una copa tiene un radio de 3 centímetros y una altura de 6 centímetros. ¿Qué capacidad tiene la copa? Primero vamos a calcular su volumen, que es radio al cuadrado por la altura por pi entre 3. El volumen de un cono.
sustituimos el radio, que son 3 centímetros, lo elevamos al cuadrado y da 9 centímetros al cuadrado. 9 por 6 da 54 centímetros cúbicos. Por pi nos da 169,65 centímetros al cubo. Por último lo dividimos entre 3 y se obtiene un volumen de 56,55 centímetros al cubo. Ya tenemos el volumen de la copa. Ahora vamos a calcular la capacidad. Sabemos que un metro cúbico es igual a un kilolitro, un decímetro cúbico es igual a un litro y un centímetro cúbico es igual a un mililitro. Vamos a convertir estos centímetros cúbicos a unidades de capacidad. Por lo tanto, nuestros 56,55 centímetros cúbicos se convertirán en 56,55 mililitros. Y esta sería la capacidad de la copa, 56,55 mililitros. Ahora veamos este ejercicio. ¿Cómo calcular el volumen de un tronco de cono? Un tronco de cono es lo mismo que tomar un cono y pasar un plano y cortarlo. Así que salen dos conos, uno mayor y uno menor, que es lo que se le resta. Por lo tanto, el volumen de un tronco de cono viene dado por el volumen del cono grande menos el volumen del cono pequeño. Y también, si no tenemos esos datos, podemos utilizar la siguiente fórmula. La altura por pi entre 3. El radio mayor, que es el inferior, al cuadrado, más el radio menor, que es el de arriba, más el producto de ambos radios. Así que para este ejercicio podemos utilizar la siguiente fórmula. Sustituimos el R grande o mayúscula, el radio de la base inferior. El R minúscula es el radio de la base superior y H es la altura. Radio mayor 8 centímetros, radio menor 3 centímetros. Y el producto de ambos radios, la altura de 10. 8 al cuadrado da 64 centímetros al cuadrado, 3 al cuadrado nos da 9 y 8 por 3 da 24 centímetros al cuadrado. Aquí realizamos la suma, 64 más 9 más 24. Eso nos da como resultado 97 centímetros al cuadrado. Luego lo multiplicamos por 10 y nos da 970 centímetros por pi entre 3. Lo que se traduce como un volumen de 1015,78 centímetros cúbicos. Este sería el volumen de un tronco de cono, únicamente si conocemos las medidas de sus radios y la altura. Recordemos este valor ya que lo utilizaremos más adelante, 1015,78 centímetros al cubo. Vamos a realizar el mismo ejercicio viéndolo como una resta de dos conos, el cono mayor y el cono menor. Primero vean lo siguiente. Este segmento verde y este segmento amarillo es proporcional al segmento azul y el segmento rojo. Ambos tienen la misma dirección y sentido. Se podría decir que son paralelos y estos se encuentran en la misma recta. Solo que uno está multiplicado por cierto factor. Este es más grande que este y este es más grande que este por un término. Por otra parte, vemos que la altura grande es igual a 10 más x, o x más la altura que ya tenemos. Aquí podemos ver únicamente los segmentos a los que me refiero. Con ello podemos calcular la proporcionalidad. Quiere decir que si yo divido el x entre el 3, daría lo mismo que dividir el x más 10 entre el 8. Es decir, toda la altura entre el radio 8, entre la mitad de la altura, entre el radio 3. Ya que serían como dos triángulos semejantes. Surge la siguiente proporcionalidad. Despejamos, el 8 que está dividiendo pasa multiplicando y el 3 que está dividiendo pasa multiplicando. 8x es igual a 3 por x más 10. Aplicamos la propiedad distributiva, 3 por x, 3x, 3 por 10 da 30. Pasamos las x a un solo lado de la igualdad, 3x estaba positivo, pasa negativo, y nos da 5x es igual a 30, el cual pasa dividiendo, así que x es igual a 6 centímetros. Ya conocemos el área del cono menor, el que no existe. Ahora, calculemos el volumen del cono grande.
es 1/3 el radio al cuadrado por la altura por pi. La altura es 10 más x y la x vale 6 centímetros, por eso 10 más 6 sería 8 al cuadrado da 64 centímetros al cuadrado por la altura de 16 por pi entre 3. 64 por 16 nos da 1024 multiplicado por pi. Y aquí ya tendríamos el volumen del cono grande. Si lo queremos expresar en decimales, se obtendría un volumen de 1072,33 centímetros al cubo. Ahora vamos a calcular el volumen del cono pequeño. Es 1/3 de pi por el radio al cuadrado por la altura. Esta vez la altura es x, 6 centímetros, y el radio es 3. 3 al cuadrado da 9, 9 por 6 da 54 por pi. 54 entre 3 nos da 18 pi, lo que se traduce como 56,55 centímetros al cubo. Este sería el volumen del cono pequeño. Ya tenemos ambos volúmenes, así que para calcular el volumen de un tronco de cono, vamos a realizar la diferencia. El volumen del cono grande menos el volumen del cono pequeño. 1072,33 menos 56,55. Realizamos la resta y se obtiene un volumen de 1015,78 centímetros al cubo. Y como pueden ver, es el mismo resultado que habíamos calculado antes con la otra fórmula. En la otra fórmula conocíamos los radios y la altura, y aquí lo calculamos como una diferencia de dos conos, uno mayor y uno menor. Pero antes de ello aplicamos esta proporcionalidad entre los segmentos. Gracias, espero que les haya gustado este video sobre el cálculo de volumen. Cualquier duda la pueden dejar en los comentarios.